nos acompaña por primera vez la señorita Gabriela Álvarez Núñez, y le agradecemos que se haya animado a darnos esta conferencia que lleva por título Getsemaní, el sufrimiento del hombre. Ella es nacida en Ciudad de México, estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de México. Está en proceso de titulación, pero ya tiene obviamente varios áreas de estudio que la complementan. Por ejemplo, tiene diplomados de Cristología, Mariología, Teología Bíblica y el diplomado especializado en Teología Dogmática. Actualmente cursa la licenciatura en Teología en la Universidad Católica Lumen Gentium, el diplomado La Verdad de Guadalupe del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y en la Universidad Pontificia de México está estudiando el diplomado de Liturgia. Así es que es una joven muy preparada y queremos escuchar este enfoque que nos habla del sufrimiento de Jesús, el sufrimiento del hombre, pero sobre todo en la huella que dejó en la Sábana Santa. Bienvenida, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comenzar justamente con la oración del sinodólogo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa, concédenos tu luz para conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos, para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues el tema que yo elegí compartir con ustedes es Getsemaní, la agonía del hombre. Así decidí titularlo. En lo personal, el tema de la pasión es algo que me apasiona demasiado, valga la redundancia, pero considero que no nada más es un tema para reflexionar y analizar durante la Semana Santa, sino es un tema que da para mucho más, incluso para estudiar completamente el tema. Y de los pasajes de la pasión, algo que es más de mi agrado, académicamente hablando, es sin duda Getsemaní, porque creo que Getsemaní es un pasaje casi olvidado, me atrevería a decir, durante la Semana Santa. Evidentemente en los oficios vespertinos del Jueves Santo tenemos esta acción en las parroquias de visitar a Jesús en el huerto, de la representación del prendimiento de Cristo, pero creo que nosotros como cristianos debemos centrarnos más en Getsemaní. ¿Por qué? Porque ciertamente también tiene mucha carga espiritual la oración del huerto, en donde Cristo entra en un conflicto inmenso. Ciertamente, lo que les voy a presentar es un estudio que realicé. Creo que solamente el propio Jesús sabe qué es lo que sintió y sabe el combate espiritual que tuvo en aquel momento. No obstante, nosotros como cristianos bautizados, pues estamos en la obligación de saber más allá y poder acercarnos un poco a esta reflexión de Getsemaní. Siendo así, pues, comencemos. Decidí poner la cita de Mateo, en donde Jesús alza la oración a Dios y dice: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Para comenzar a hablar de la agonía de Getsemaní, me gustaría decir algunos puntos importantes. ¿Qué es la llamada unión hipostática en Cristología? ¿Qué es esto de la unión hipostática? Nosotros algunas veces llegamos a decir que Cristo es hombre y es Dios, pero nosotros al tener esta idea de que es Dios y hombre, podemos caer en el error de pensar que en algún momento de la vida de Jesús actuaba el hombre y en algún momento actuaba el Dios.
Eso no es así. Incluso hasta he llegado a escuchar comentarios que piensan en Jesús como un semidios. ¿Qué quiere decir? Un hombre que jugaba a ser Dios o un Dios que jugaba a ser hombre. Y no es así. Nosotros en la unión hipostática podemos validarla les puse cuatro pasajes, 2 de verdadero hombre y 2 de verdadero Dios, en donde nosotros podemos justamente justificar completamente la unión hipostática. De verdadero hombre es Lucas 7:34 y Juan 5 de los versículos 26 a 27. Y de verdadero Dios, Juan capítulo 10, versículos 33 al 36 y Mateo capítulo 26 del 63 al 65, versículos del 63 al 65. Hay unos puntos muy importantes sobre el verdadero Dios, unos simbolismos que vemos a lo largo del Evangelio. Estos son que recibe la adoración de los reyes, no tuvo pecado, es omnisciente, es decir, que todo conoce, da vida eterna, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y como verdadero hombre, nosotros tenemos los simbolismos de que adoró a Dios como un padre, oró al Padre, como lo vamos a ver en Getsemaní, y también en el momento del Padre Nuestro, fue tentado a cometer pecado. Esto nosotros lo vemos cada año al inicio de la Cuaresma, en este pasaje del Evangelio en donde Jesús es tentado en el desierto. Y justamente si nosotros nos ponemos a analizar un poco la situación de las tentaciones en el desierto, nos vamos a dar cuenta que curiosamente el diablo tienta a Jesús con 3 cosas que los hombres de manera voluntaria o inconsciente queremos. Vamos a recordar tan solo uno, el poder. Satanás le ofrece a Jesús tener el poder, sobre todo si le adora. Entonces, las 3 tentaciones en el desierto son las mismas tentaciones que nosotros en nuestra vida tenemos. Es por eso que en los evangelios nosotros tenemos el fundamento de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es que un momento Dios jugaba a ser hombre o el hombre jugaba a ser Dios, sino que están en una unión, es una armonía ambas naturalezas de Jesús. Esto es muy importante para entender todo el proceso de la pasión, porque algunas veces, probablemente sin querer, nos hemos preguntado, bueno, si Cristo tenía toda esa omnipotencia, esa omnipresencia, si su Padre es Dios, ¿por qué no lo libra? O él solito no se libra de todo, pues de toda la agonía que iba a sufrir. Y es precisamente que nosotros a veces podemos llegar a cometer el error de pensar en eso. Por ello es que decidí enmarcar un poquito esta unión hipostática para entender la pasión. Y justamente aquí lo pongo, no es un hombre que tenía a Dios adentro, ni un hombre que manifestaba a Dios, sino que es la segunda persona de la Trinidad. Ambas naturalezas no están mezcladas ni combinadas, están separadas, pero funcionan en unidad en Jesús y no se oponen la una a la otra. Actúan en armonía, esto es la unión hipostática. Precisamente, también en Getsemaní tenemos algunos comentarios que piensan que Jesús no tiene voluntad, sino que completamente hace la voluntad del Padre. Esto es una herejía y en cristología pues existen demasiadas herejías, pero solamente por hoy me voy a centrar en 3, que es el docetismo, el adopcionismo y el monotelismo. El docetismo es la herejía difundida en el siglo I por Marción, Valentín y Basílides. Valentín y Basílides eran gnósticos. ¿Qué quiere decir estos gnósticos? Eran los que pensaban que Jesús era un maestro de conocimientos, nada más.
El docetismo reduce la carne de Cristo a una apariencia. ¿Qué quiere decir esto? Los docetistas pensaban que Jesús aparentaba ser hombre, aparentaba comer, aparentaba tener hambre, aparentaba sufrir, aparentaba dolor. Es decir, niegan un poco esta parte de verdadero hombre. El adopcionismo es la herejía difundida en el siglo II por Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata, que dice que Cristo es un simple hombre adoptado por Dios como portador de una gracia divina. Sobre esto les comparto, hace años era un documental, recuerdo, trataban precisamente sobre estas herejías, aunque para las personas que hicieron aquel documental era como una verdad completamente, en donde decían que Jesús era un hombre completamente como nosotros y que por portarse bien, por entender la voluntad de Dios, Dios lo premia y lo adopta como su hijo al momento de la cruz. Por eso es que resucita. Una herejía que al parecer ya fue eliminada, pero que al parecer sigue al día de hoy, lo cual no es verdad, porque ahí que estamos negando, pues, el verdadero Dios. Tenemos también el monoteísmo, que es una herejía difundida en el siglo VII por Sergio, patriarca de Constantinopla, que sostenía una sola voluntad en Cristo, la divina. Justamente el monoteísmo es la herejía que nos va a decir que Jesús no tenía voluntad propia, sino que todo lo que hacía él era porque se lo mandaba el Padre. Elegí estas, bueno, más que elegí, supe que estas eran las herejías más certeras para explicar qué es lo que pasa en Getsemaní. Bueno, como bien dije, nosotros en Semana Santa es un pasaje que recordamos constantemente. Es un pasaje que quizá algunos nos hemos detenido a reflexionar y es un pasaje que quizá algunos pasan desapercibidos. Pero en Getsemaní quiero que lo vivamos en carne propia el día de hoy. Ciertamente, como lo pongo ahí, es la hora del abandono de Dios. ¿Qué quiere decir esto del abandono de Dios? Jesús se siente abandonado. Desde la última cena comienza a sentirse abandonado. Por eso es que en los evangelios tenemos que Cristo está triste hasta la muerte. Cuando nosotros nos sentimos tristes o cuando tenemos una preocupación, lo primero que buscamos es compañía. Lo primero que buscamos es un apoyo, alguien en quien desahogarnos, alguien en quien confiar. Y sin embargo, Jesús está solo. Por los evangelios sabemos que Getsemaní no era un lugar desconocido para él ni para sus apóstoles, sino que era un lugar constantemente frecuentado, ya que ahí oraba. La oración, desde la Biblia, sabemos que es un medio para hablar con Dios, es un medio de entrar en comunicación con Él. Y Jesús no lo olvida. No lo olvida y en ese momento en donde Él sabe, está consciente de lo que va a pasar, es por ello que entra en esa tristeza. Pero, a pesar de que se jala a algunos de sus discípulos, está solo. En el huerto está solo. Quiero que vean la imagen que está ahí de Jesús sentado, preocupado,
mil cosas que no sabemos, solo Él sabrá, que pasaron por la cabeza. En ese momento entra en combate entre su voluntad y la voluntad de Dios. Tiene síntomas de angustia por el futuro que le espera. Y aquí me gustaría detenerme un poco, porque justamente como lo vimos en la diapositiva pasada, en la herejía última, nos decían que Cristo no tiene voluntad, sino que es la voluntad de Dios, del Padre. Herejía que completamente podemos derribar por este pasaje en el Evangelio. Si nosotros leemos detenidamente la agonía de Getsemaní, nos vamos a dar cuenta de que Jesús entra verdaderamente en un combate. Es su voluntad, porque Él también, como nosotros, tiene voluntad, tiene libre albedrío, o libre arbitrio, como lo llamaba San Agustín. Él fácilmente pudo decir, no quiero, pero por amor a la humanidad lo hizo. Tan solo pensemos, si nosotros el día de hoy recibimos la noticia de que mañana moriremos y de la forma en la que Cristo murió, simplemente estaríamos como Él, o peor. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que iba a pasar una vez saliendo de Getsemaní. Sabía que iba a enfrentar la traición de Judas, iba a enfrentar Él que sus amigos lo negaran. Imagínense la carga emocional que Jesús estaba teniendo en ese momento. Si nosotros en la pérdida de algún amigo, en algún problema, necesitamos de ese apapacho, Jesús, que contaba con sus amigos, que hace unas horas apenas había cenado con ellos, ya estaba consciente de que le iban a traicionar. Sabía que le iban a bofetear, que le iban a crucificar, todo lo que iba a padecer. Es por eso que en Getsemaní nosotros vemos el hundimiento de su humanidad y la tiniebla de su resplandor divino, porque Él está sufriendo. Ya médicamente pues tenemos este sudor de sangre, que evidentemente ya está comprobado científicamente que aquella persona que tiene tanta angustia, es tanta su angustia, su dolor y su tristeza, que puede llegar a sudar sangre. Y aquí, en este pasaje de Getsemaní, es en donde nosotros pensamos que Jesús puede ser una víctima de Dios, pero no es así. Sí, es el Cordero de Dios, pero no es Dios el que sacrifica a su Cordero, sino que Jesús es víctima del mal del mundo. Y es el mal del mundo el que no quiere ver el rostro de Jesús doliente. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en nuestro día a día. Cuando alguien cerca de nosotros sufre, quizás los más amorosos, los más misericordiosos, apoyan a esa persona. Pero muchas veces la dejan sola, porque no es su sufrimiento, bajo el pretexto de que no lo entiende. Y actualmente es el mal del mundo el que no quiere ver ese rostro sufriente de Cristo. ¿Por qué? Vamos a llamarlo de alguna manera, porque quizá conocen sus pecados.
En Getsemaní, nosotros encontramos 3 fases de la oración. Se divide en invocación, motivación y plegaria. En la invocación, nosotros tenemos que Jesús le habla al Padre como hijo, le llama con amor. Ese Abba, que también lo va a repetir en la cruz. Esta invocación es de Jesús hablándole al Padre como si fuera un niño pequeño. Vuelvo a repetir. Nosotros recurrimos a nuestros padres. Cuando éramos pequeños y nos caíamos, recurríamos a nuestros padres y nuestros padres nos acogían con amor. Jesús corre a los brazos del Padre esperando ese cobijo de amor, porque está mal, porque su voluntad le dice que quiere vivir, pero también su obediencia como hijo dice que debe hacerlo. Y por el contrario, un papá no va a querer ese final tan trágico para su hijo. Así que en la primera parte de la invocación, Jesús le habla al Padre como ese hijo que espera que le dé una esperanza, espera que le dé un no lo hagas. En la segunda parte tenemos la motivación. La agonía no es la fase final, ni la muerte, sino que, confiado en Dios, sabe que Él va a regir la historia y que va a tener otro final. Por eso es que termina diciendo, hágase tu voluntad. Estas fases se ven rápidas, pero no lo fueron. Los más estudiosos en el tema de Getsemaní nos dan un aproximado de las horas. Esta me parece desde las 9 a las 12 de la noche. Algunos sugieren que más de las 10 a las 12 de la noche, pero son horas las que tiene de agonía. Horas. Y se le llama precisamente agonía porque está entrando su cuerpo ya, espiritualmente hablando, en una parte de dejarse ir. Pero precisamente todavía lucha con eso, con el sufrimiento, con el dolor de los clavos. Y sobre todo en algunas reflexiones de Semana Santa, como lo son las horas de la Pasión, nosotros nos encontramos unos fragmentos que sugieren él y la humanidad, cómo le agradece esa agonía a Jesús. Creo que esa es una reflexión que todos nos debemos llevar. Y creo que no solamente hacerla en Semana Santa, sino todos los días. Nosotros, ¿cómo es que acompañamos a Cristo doliente en Getsemaní? Cuando en la invocación pide que le escuche. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pedido ser escuchados? Ser abrazados y entendidos. Cuando en la motivación, quizá Jesús dijo que mi Padre es el que rige la historia. Solamente Él sabe cómo va a salvarme completamente de la muerte. Porque recordemos que el propio Jesús dice, solamente el Padre sabe. Entonces,
sabía ciertamente que iba a resucitar, pero también no tenía en claro cómo iba a suceder ese proceso. Desde que sale de Getsemaní, el proceso hasta la resurrección. Y por eso es que está confiado. Por eso es que tiene esa motivación. Y el último, la plegaria. Jesús quiere y pide que Dios quiera la venida del reino sin que Él tenga que padecer. Justamente, si se fijan, es como nosotros tenemos o solemos tener nuestras emociones. Estamos afligidos, luego tenemos una motivación. Quizá todo puede mejorar. Y al último, la plegaria. Si es tu voluntad, que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. ¿Qué es este cáliz? Este cáliz tiene doble significación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el cáliz es un cáliz de justicia para con los infieles a Dios. Y el cáliz en el Nuevo Testamento toma el significado de la salvación amorosa. Entonces, con esta doble significación, nosotros entendemos ya este contexto de Getsemaní cuando él dice que pase de mí este cáliz. Porque en Getsemaní tomamos ambas significaciones. El cáliz para los que son infieles con Dios y el cáliz de la salvación amorosa. Pero justamente para el cáliz de salvación debe haber un cordero. Y ese cordero es el que no tiene mancha, Cristo. La oración. Jesús ora y se hace señor del proceso en Getsemaní. Los discípulos no y sucumben en el sueño y niegan como Satanás. Entonces, si nosotros vemos aquí, voy a regresar a esta diapositiva. Justamente el padre no quiere este trágico final para su hijo. Lo que quiere es que él viva, pero es el mal del mundo el que no lo va a dejar. Justamente, como aquí lo dice en la oración, es el mal el que hace que ellos no entren en la oración. ¿Para qué? Podemos encontrarle un doble significado a esto. Para que no miren de frente el dolor de Jesús y por lo tanto no puedan acompañarle en el momento en donde él más lo necesita. Por ello es que si ustedes se dan cuenta en la lectura del Evangelio, en la parte de Getsemaní, varias veces les repite, vigilen para no caer en esa tentación. Recordemos los dos cáliz, el cáliz de salvación. ¿Por qué? En Getsemaní el tentador se resiste a la acción salvífica de Cristo. Algunos místicos que tienen revelaciones personales han puesto en sus diarios íntimos que todos los males del mundo se le presentan a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y que incluso le llegan a sugerir que la humanidad no estará agradecida por lo que hizo o por lo que hará. Lo deja solo porque sus discípulos caen
Me atrevo a decir que esto es más una metáfora en el hecho de decir que sus ojos estaban cargados de sueño, porque muchas veces el sueño en la Biblia es la ignorancia, es un velo. Por eso es que la palabra revelación es quitar el velo. Y ellos por eso están dormidos, están en tentación. No miran al que sufre o no quieren mirar al que sufre. Por eso uno de los pilares del cristianismo es ayuda al que lo necesita. ¿Y en dónde está el origen? En Getsemaní. Es un Cristo que ciertamente está solo, que sus amigos están con ese sueño, con ese velo, y que el mal se resiste a esa acción. Por eso harán lo que harán, por eso le negarán, como Pedro, simulando un poco a la negación de Satanás. Entonces, ciertamente Jesús por eso es que sale a su encuentro y les pide que oren para esa espera escatológica, es decir, para esa venida de ese Cristo resucitado, para que no caigan en esa tentación. En la oración, Jesús, de forma casi indirecta, pide esa compañía porque no quiere estar solo. Quizá por eso es que la tradición en las parroquias es que se acompañe a ese Cristo en el huerto. Y quizá nosotros, como cristianos, está en nuestro deber y en nuestra obligación acompañarle simbólicamente. Justamente este año, esta Semana Santa, coincidió históricamente con los días en donde Cristo fue crucificado, en donde históricamente este Jueves Santo fue hace más de 2000 años el Jueves Santo que Cristo estaba padeciendo en Getsemaní, que Cristo estaba entrando en una tremenda batalla interna. Yo quiero que aquí nos detengamos un poco a reflexionar en esto. Jesús está solo en Getsemaní. Sí, tiene a sus amigos que están durmiendo, pero también tiene al mal acechando porque no quiere que este plan de salvación llegue. ¿Cuántas veces no lo hemos dejado solo? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido esos apóstoles que nos cargamos de sueño? Y no queremos verlo, y si lo vemos, lo negamos. Por ello es que este pasaje nos muestra una humanidad de Cristo en el hecho de que no quiere la muerte. Y sin embargo, Él enfrenta su destino. Porque quizás nosotros como humanos no queremos enfrentar nuestro destino. Quizá algunos tengamos miedo a la muerte. Quizá otros no nos queremos enfrentar a nuestros respectivos destinos por miedo, por temor,
por no querer hacerlo. Y tan fácil es darnos la vuelta. Y Jesús nos enseña un gran ejemplo. Él toma ese destino, toma esas circunstancias. Eso es cargar la cruz. Cargar la cruz no es cargar con un esposo borracho, con un esposo infiel, con unos hijos traviesos. Eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz es cargar con lo que nos corresponde, con nuestro destino, con nuestras acciones. Permítanme decir que desde Getsemaní Jesús comienza a cargar su cruz, una cruz espiritual. En donde por medio de la oración toma esa fortaleza, ciertamente, pero todavía está con la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y vuelve a entrar en oración. Hay algunas imágenes justamente en donde Jesús estaba completamente postrado por tierra y permítanme decirles que en la historia judía justamente se tiraban a orar rostro sobre tierra, pues se consideraban indignos de mirar a Dios, ¿no? Y hacían este gesto de levantar la vista. Se tiraban y así clamaban a Dios. Y Jesús, siendo el Hijo, nos da una última lección, a no vanagloriarnos, a ser humildes, porque Él mismo se tira sobre tierra y empieza a orar. No es una oración heroica de decir, bueno, sí, voy a tomar esta cruz. No. Tampoco es algo místico, sino es algo filial y humano. Filial porque es el Hijo. Humano porque está enfrentando su destino. Algo que muchas veces quizá nosotros, por miedo, huimos del destino, huimos de nuestras responsabilidades. Es en el huerto de Getsemaní en donde nosotros tenemos las primeras señales del gran señorío de Cristo, que culmina justamente en el Gólgota. ¿Por qué digo que no es algo heroico? Porque no es que Jesús reunió todas sus fuerzas para hacer la voluntad, sino que lo hizo por amor. ¿Y por qué digo que tampoco es completamente místico? Porque él no se sobrepuso sobre el drama humano. Si ustedes lo notan, ahí hay una diferencia. No es no el que toma toda la fuerza para enfrentar su destino, ni tampoco el que se sobrepone contra el drama humano, o sea, nuestro drama como humanidad cuando sufrimos, sino que se iguala, por eso es humano, se iguala, filial porque se pone en la misma condición que nosotros como hijos del Padre. Por ello,
es que en ese momento Cristo se iguala más a nosotros. No tanto por la condición de humano, de sentimientos, sino porque incluso en Getsemaní, aunque el pasaje sea muy corto, nos deja una enseñanza, ser humilde. Humildad que se va a perseverar hasta la crucifixión. Pero que en Getsemaní se hace latente. ¿Por qué? Porque Getsemaní es el sufrimiento de la humanidad. Porque todos hemos atravesado un Getsemaní en donde parece que no hay salida, y si la hay, puede ser muy escabrosa. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Enfrentar, aunque nos dé miedo, aunque no queramos, enfrentar. Porque eso es lo que nos enseñó Jesús, a enfrentar nuestro destino, a dejarnos en el amor de Dios. Por ello es que en la oración de Getsemaní es tan importante analizarla desde este punto de vista. No es tampoco solamente el Dios que sufre, ni es el hombre que sufre, es esta unión hipostática. No es el Dios peleándose con el hombre, porque no es así, sino es Jesús en unión, entrando en una, me atrevería a decir, en una brutal, pero muy, muy brutal batalla interna. En donde es Él con Dios. Y aquí a mí me gustaría decirles, ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto así con Dios? En donde nosotros le podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo y no al otro? ¿Cuántas veces nosotros no le hemos podido reclamar a Dios algo? Hemos entrado en esa batalla. Permítanme decirles que Jesús también lo hizo. No es el cobarde que se escapa cuando ve a los soldados. Porque quizá pudo correr por el miedo que tenía. Y era normal que tuviera ese miedo. Tan solo pensar lo que le esperaba, las bofetadas. En la sábana santa nosotros vemos el ejemplo de todo lo que él sufrió. Vemos verdaderamente todo el padecimiento de Cristo. Si nosotros, cuando tomamos una rosa y por accidente nos pinchamos el dedo, nos duele. Ahora imagínense la corona, los látigos, los clavos. Por ello es que Getsemaní es tan importante para el comienzo de la pasión. Porque tampoco es el cobarde que niega, como Pedro. ¿Y cuántas veces nosotros no indirectamente, inconsciente o conscientemente, hemos negado a Dios? Hemos negado su voluntad y hemos negado nuestro destino.
Así que no es el que huye de ese destino, no es el que niega, como Pedro, ni un héroe que se va a adelantar a ese sufrimiento, sino es un Dios que llega a descifrar el significado de su muerte. El ángel. Es tanta la tensión que siente Jesús en ese momento que reclama compañía. Y sabemos que un ángel del Señor le da ese cáliz. Elegí esta imagen porque creo que representa lo que los místicos, lo que los teólogos han querido descifrar de Getsemaní. El rostro de Cristo doliente, con el ceño fruncido, no de enojo, sino de miedo, de angustia, que a lo largo de la agonía, a lo largo de la oración, él va descubriendo qué va a hacer. Porque recordemos que incluso en el Evangelio nos dice que va creciendo en gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente como va creciendo Jesús, va adquiriendo aquellos conocimientos y aquella gracia divina, la va desarrollando. Y en Getsemaní, como todo hombre, va descifrando su muerte, va descifrando el significado de su muerte, y por eso es que reclama esta compañía. Una muerte querida por Dios debe tener un sentido. No solo va a morir por morir, sino que debe tener un sentido. Y eso él lo entiende. ¿Qué simbolismo tiene el ángel abrazando a Cristo? Aquí, tal cual, literalmente en la imagen, pero en el Evangelio, ¿qué simbolismo encontramos nosotros? ¿Qué significación? Es ese Jesús que busca ayuda, que busca apoyo, y la presencia del ángel es el símbolo de la humanidad de Jesús. Recuerdan hace unos minutos cuando compartí que los judíos se tiraban rostro sobre tierra para clamar a Dios, lo hace Jesús. Y precisamente Jesús es este Jesús judío que clama a Dios por ayuda en su momento de tiniebla, algo que hacían los judíos. Porque recordemos que Jesús es judío. Y es el ángel el que va a representar esa humanidad. Por ello en la imagen lo abraza. Repito, por ese motivo elegí esta imagen. Porque le abraza, le acoge en esa parte humana, y en ese momento Jesús confía en Dios. Cuando se siente confortado, sabe que su plegaria ha sido escuchada y confía plenamente durante la tempestad. No se deja comprender como que es una tragedia lo que va a pasar, sino que él
después de ser confortado y aceptar el cáliz del Padre, sale con esa autoridad. Ya no tiene ese miedo a la muerte, sino que es libre. Así que cuando llega Judas, quizá probablemente flaqueó aún así, sintió dolor de que alguien que él consideraba amigo lo traicionara. Sintió dolor de ver cómo sus apóstoles huyeron, tan solo vieron las antorchas. Pero cuando Jesús se levanta de tierra, está confortado ya en Dios y sabe que es su deber por amor, no tanto por obligación, vuelvo a repetir, porque por eso hablamos de una voluntad propia, no por obligación, sino por amor, por convicción, porque se ha refugiado en ese amor paternal. Porque se ha dejado en esa batalla interna. Sino que, una vez confortado, va y dice, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántas veces nosotros quizá aún hemos reclamado porque no se ha hecho nuestra voluntad, sino se ha hecho la voluntad de Dios? Y nosotros, al ser humanos, evidentemente, vamos a querer que se haga completamente nuestra voluntad, porque es lo que queremos y pensamos que es bueno para nosotros. Pero Dios sabe que no es bueno para nosotros. Dejémonos, pues, entonces, llevar por esa voluntad divina, que qué mejor que Él sabe lo que es bueno para nosotros. Centrémonos, pues, en esta imagen de Jesús doliente en Getsemaní, angustiado, temeroso del futuro, pero confiado en que todo lo que hace Dios es bueno y por lo tanto va a tener buen fin. Así que cuando sale al encuentro de los verdugos, él ya sale con la voluntad decidida al encuentro de la cruz. Y me permito terminar con esta cita que dice, el cristiano, siendo por su fe el más humano de los hombres, está sometido más que nadie a esa convulsión que transforma el gusto de vivir en tristeza de morir y el tedio de morir en ansia de vivir. No dijo el Dios hecho hombre en la agonía, triste está mi alma hasta la muerte. Es la hora de Getsemaní. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. La verdad nos haces pensar y reflexionar muchísimas cosas. Están abiertas, por favor, las preguntas. Me imagino que pregunta, ¿Jesús vio los pecados presentes, pasados y futuros en el huerto? ¿Fue el mayor sufrimiento de la pasión? Pregunta Dulce Candy. Sí, primera pregunta. Sobre si vio los pasados, los pecados presentes, pasados, futuros, pues ciertamente, pues al ser omnipotente, conoce todo, al ser omnipresente, evidentemente lo conoce. Quizá me atrevo a decir porque él conoce cómo es el corazón del hombre. Entonces, por ello es que él, quizá no con toda la certeza, pero sí podría llegar a
tener una noción de cuáles son los pecados. Eso sí, ciertamente sí. Pues al fin es Dios, Él sabe el tiempo y evidentemente conoce el corazón de sus hijos. Sobre si fue mayor, me parece, el sufrimiento al de la crucifixión. Me atrevo a decir, físicamente hablando, en el cuerpo, pues no se compara con los sufrimientos de la pasión, pero espiritualmente, sí, desde ahí comienza su sufrimiento. Y creo que conforme se va acercando el momento de la muerte en la cruz, va descansando. ¿Por qué? Porque el Getsemaní tiene esta batalla, esta confrontación, y él sabe lo que le espera. Entonces, como vamos a hablarlo meramente en el terreno humano, ¿no? Si nosotros sabemos lo que nos va a pasar mañana, lo que nos va a pasar pasado mañana, y no tenemos la certeza de algo, obviamente nos llenamos de temor. Entonces, lo más seguro es que Jesús debió sufrir más en Getsemaní y aumentando gradualmente en la pasión. Muchísimas gracias a todos.